Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, queridos padres de familia. Bueno, estamos en la clase de cuarto año de secundaria y lo estoy haciendo nuevamente por motivo de que la clase en vivo, la tren de problemas técnicos, no pudo haberse grabado. Se puso la grabación, pero lamentablemente no salió por motivos técnicos. Entonces estoy haciendo un resumen de lo que se hizo el día de ayer. Muy bien, el día de ayer hicimos nuestra clase de logaritmos para el cuarto año de secundaria. Vamos a hacer un pequeño resumen. La gran mayoría estuvo en la clase en vivo, perfecto. Pero para aquellos que no, acá les estoy mandando un resumen de lo que se hizo. Justamente se dijo la norma de convivencia para las clases en vivo. 1. Conectarse puntualmente con sus materiales. 2. Comer antes de ingresar a la clase. 3. Mantener el micrófono apagado y conectar cuando lo indique el docente. 4. Levantar la mano para pedir la palabra. 5. Respetar al docente y compañeros. 6. Escucha con atención. Muy bien, acá ya hemos visto nuestras propiedades de los logaritmos y aquí empezamos a resolver los ejercicios. Me dice calcula A si es igual al logaritmo de 343 en base 7 más logaritmo de 124 en base 2 menos logaritmo de 243 en base 3. Muy bien. ¿Cuánto valía el logaritmo de 343 en base 7? Valía 3. ¿Por qué? Porque 7, que es la base elevado al cubo, me da 343. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Luego, logaritmo de 1024 en base 2 es 10. ¿Por qué razón? Porque 2 a la 10 o 2 elevado a la décima potencia es 1024. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. 256 por 2, 512. Y finalmente, 512 por 2, 1024. Por eso que es 10. Luego, logaritmo de 243 en base 3 es 5. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la quinta es 243. El resultado me da 8. En ese caso. ¿Listo? Vamos a ver nuestro segundo ejercicio que realizamos en clase. Teníamos logaritmo de 16 en base 8 más logaritmo de 9 en base 27 menos logaritmo de 25 en base a raíz cuadrada de 5. Muy bien. Entonces expresamos como potencia tanto la base como el número. El 16 lo expresamos como 2 a la cuarta, el 8 como 2 al cubo, más el logaritmo de 9 que es 3 al cuadrado, y la base que es 27 como 3 al cubo. Menos logaritmo de 5 al cuadrado que es 25, y logaritmo de 5 elevado a un medio que es raíz cuadrada de 5, ¿no? De ahí que hicimos, como logaritmo en base 2 y número 2 son iguales, o sea, cuando estas bases son iguales, se eliminan con el logaritmo. Tanto aquí, acá también y acá también. ¿Por qué? Porque las bases en esas dos potencias son iguales. Y si son iguales las bases, ¿qué hago yo? Elimino con el logaritmo y me quedo con una fracción. O sea, ¿con qué fracción? 4 entre 3 más 2 entre 3 menos 2 entre un medio. Operando las fracciones homogéneas, 4 más 2, 6, 6 entre 3 me quedaría menos 2 sobre 1 entre un medio. Haciendo la orejita tendríamos como resultado 2 por 2, 4 entre 1 por 1, 1. Tendríamos 4 entre 1, 4. Y 6 entre 3 es 2. Entonces 6 entre 3 es 2 menos 4, que sería el resultado que vimos hace un momento, me saldría como resultado final 2. Listo, número 3. Me dice, calcula D. Si es 5, si D es igual a 5 elevado al logaritmo de 5 en base 4, perdón, logaritmo de 4 en base 5 menos 9, logaritmo de 2 en base 3 más 25 elevado a logaritmo de 9 en base 5. Listo. Lo que hicimos es expresar como potencia el 9 como 3 al cuadrado y el 25 como 5 al cuadrado. Muy bien, le expresamos como potencia. ¿Y qué tuvimos? Ese cuadrado del 3 al cuadrado, ¿no? Este 2 que está acá, sube como exponente. Propiedad de sombrero, ¿no? Sube como exponente y el 2 de acá sube como exponente. Y ahora con eso, ¿qué tendríamos? 5 elevado al logaritmo de 5. Cuando las bases son iguales, se elimina todo eso
igual acá, 3 logaritmo en base 3 se elimina, 5 logaritmo en base 5 se elimina y me quedaría solamente con los números. 4 menos 2 al cuadrado, que es 4, más 9 al cuadrado, que es 81. Y el resultado me daría 81 en ese caso. Muy bien. En el caso de aquí, tendríamos, tendríamos logaritmo de 5 en base a raíz de 2 por logaritmo de pi en base 5 por logaritmo de 4 en base a pi. ¿Qué hacemos? 5 con logaritmo de 5, ¡prac!, se van por ser iguales. Pi con logaritmo de pi se van. Y solamente me quedaría logaritmo de 4 en base a raíz de 2. Ahora, el 4 lo empezamos como 2 al cuadrado y la raíz de 2 como 2 elevado al 1 medio. Tendríamos 2 entre 1 medio. Y ahora, usando la orejita, tendríamos como resultado 4. Finalmente, Finalmente E es igual a ¿cuánto? Logaritmo de 4 en base de 16. Claro, porque X vale 4, ¿no? Ese valor de X, que sería esto de acá, me dio como resultado 4. Entonces tendríamos 4 logaritmo de 4 en base de 16. Ustedes lo van a tener que hacer porque el 4 es igual a decir 2 al cuadrado. En base de 16 sería 2 elevado a la cuarta. Entonces tendríamos 2 entre 4. Y sería como resultado 1 medio. Eso es lo que le tiene que salir a ustedes, ¿sí? Ya como terminando el ejercicio. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase porque lo demás no lo vimos, ¿sí? Y acá tienen su ficha de aplicación, se le va a mandar el PDF en el Classroom y también este video, ¿sí? Entonces, disculpando los errores técnicos, nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.